cannot be the Messiah. La razón por la cual ellos no sabían que Cristo era el Mesías, e incluso los discípulos dudaban, era porque ellos todavía estaban esperando a Elías. ¿Pero qué había pasado? See, one of the strongest reasons that the people in Jesus' time did not accept Jesus as the Messiah was because they were still waiting for Elijah. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús? Elías ya vino, y vosotros ni lo reconocieron. Jesus said, you know, Elijah came in. Yes, it's true. It is true what they're saying, that Elijah would have come first. But you know what? Elijah already came. And you guys killed him. What does the Bible says in Ecclesiastes 1:9? History what? Repeats. La historia se repite. I'm going to give you te voy a dar varias citas que para ustedes vayan apuntando, porque no puedo dar con mi biblioteca completa, ¿no? I'm going to give you some references. Hopefully you're going to look at it. Even though today we can go to the internet and find it out, right? We don't have to carry all the books. Pero voy a dar algunas citas. Mensaje Selecto, tomo 1, Selected Messages, Volume 1. In Spanish is in page 275. En español es 275. In English is in page 205, 206. Selected Messages, Volume 1. En Mensaje Selecto, tomo 1, hay una declaración que la sierva del Señor hace, y la podemos parafrasear de la siguiente forma. Dice: las mismas condiciones, la misma experiencia, las mismas vicisitudes, la misma condición espiritual que prevaleció en los días de Jesús se repetirá de nuevo en estos últimos días. I'm going to paraphrase it. The same experience, the same spiritual conditions that was prevailing in the day of Jesus will be repeating in these last days. Same thing, lo mismo. Ahora, el Señor va a tomar control de su trabajo. God is going to take control of His work. Hay otra página que le quiero dejar con ustedes. Testimonio para los ministros, página 300. Testimony to the ministers, page 300. Ella dice ahí, en inglés y en español es la misma página. English and Spanish is the same page. Testimony to the ministers, page 300. She said something like this. Ella dice algo así, que en estos últimos días Dios va a llevar su obra por canales muy diferentes a lo acostumbrado. God will carry on with His work through different channels that we are used to see. Y ella dice también que habrán hombres que tratarán de oponerse a la obra de Dios. There will be men that will try to oppose God's work, porque ellos estarán diciendo: ¿cómo Dios va a pasar por alto a nosotros, que hemos estado trabajando por tantos años? They will be saying, how God is going to overpass us that we've been working in the work for so many years. Así que la profecía, mis amados, la profecía de Malaquías, el último libro de la Biblia, the last book of the Old Testament, el último libro del Antiguo Testamento. Esa profecía va a tener un cumplimiento en estos últimos días. Así que nosotros hasta aquí hemos visto, so far we have seen
that there was an Elijah in the Old Testament. There was an Elijah when Jesus came of the New Testament. Hubo un Elías en el Antiguo Testamento. Hubo un Elías cuando Cristo vino. ¿Habrá un tercer Elías? ¿Qué le parece? The question is, do you think there will be the need? There will be a need for God to raise up a third Elijah then? Do you think so? ¿Creemos eso, que Dios se verá en la necesidad de levantar un tercer Elías? Sí. Yo lo voy a invitar a ustedes. Vamos a orar ahorita. Pero este es un tema que muy pocos lo entienden. This is a topic that just few people understand it. Desafortunadamente, aún dentro de nuestro pueblo, aún dentro del pueblo adventista, es muy poco entendido. Unfortunately, even in the midst of our own people, it's very little understood. Let's go ahead and pray. Aquellos que puedan arrodillarse conmigo pueden hacerlo, si no se quedan.